Dominic Castellano había matado a 47 personas en su vida, pero nunca se había sentido temblar como en este momento. Vio a su hija reír sobre los hombros de una sirvienta sin nombre. El sol de la tarde de Los Ángeles lanzaba rayos dorados por las ventanas de la mansión de Beverly Hills, pero adentro siempre había solo frialdad. Durante 2 años este lugar no había sido diferente de una tumba. Magnífico, lujoso pero sin vida. Dominic regresó a casa antes de lo esperado. La reunión con la familia Ritchie había terminado abruptamente. Su representante se atrevió a cuestionar el poder de la familia Castellano. Una mirada gélida de Dominic fue suficiente. Nadie necesitaba morir hoy, pero la tensión todavía se aferraba a sus hombros como cadenas de hierro. Sus pasos resonaban en el pasillo de mármol vacío. Los sirvientes se dispersaron como sombras al verlo. Nadie se atrevía a mirar directamente el rostro del amo. Dominic Castellano era un hombre que podía hacer que la gente dejara de respirar con solo una mirada. Pero entonces lo oyó. Risas, la risa de una niña. Dominic se detuvo en seco. Ese sonido que pensó que había muerto junto con Elena hace 2 años. Desde esa noche, la noche en que el coche de su esposa explotó en la autopista de la costa del Pacífico, su hija Lily no había pronunciado una sola palabra. Ni un llanto, ni un susurro, y ciertamente ninguna risa. Los médicos lo llamaron mutismo selectivo. Los expertos en trauma lo llamaron colapso psicológico. Dominic simplemente lo llamó la muerte del alma de su pequeña. Había gastado millones. Los mejores psiquiatras infantiles de Los Ángeles, especialistas en trauma traídos desde Nueva York. Un renombrado terapeuta conductual de Londres. Ninguno de ellos pudo hacer que Lily dijera una sola palabra. Pero ahora, esa risa. Dominic se movió en silencio hacia el lavadero en la parte trasera de la mansión. Sus instintos, agudizados por 20 años en el Hampa, lo mantuvieron oculto detrás de la puerta entreabierta. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Una mujer joven, la nueva sirvienta que apenas había notado hace 2 semanas, estaba lavando la ropa. Y llevaba a Lily sobre sus hombros. La pequeña se agarraba a su pelo, rebotando con cada movimiento de la mujer. Y Lily se estaba riendo. No solo riendo, estaba radiante. Sus ojos brillaban con una luz que Dominic no había visto desde la última mañana en que Elena todavía estaba viva. Las pequeñas manos de Lily aplaudían mientras la mujer cantaba una melodía familiar. Tú eres mi sol, mi único sol. Esa canción, la canción de Elena. Las manos de Dominic se cerraron en puños. Su corazón latía tan violentamente que casi se le salía del pecho. Quería entrar corriendo, exigir una explicación para esta locura. Una sirvienta no tenía derecho a tocar a su hija. Una extraña no tenía derecho a hacer sonreír a su hija cuando él, su propio padre, no podía. Pero sus pies no se movían, porque en ese momento Lily se inclinó. Envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de la mujer y apoyó la cabeza en su cabello con una intimidad que Dominic no había presenciado en 2 años. Las lágrimas le quemaban los ojos. El hombre más peligroso de la costa oeste estaba escondido detrás de una puerta, luchando por respirar. Veía a su hija renacer en los brazos de alguien de quien ni siquiera sabía el nombre. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo pudo hacer lo que millones de dólares y docenas de expertos no pudieron? Dominic retrocedió lentamente, sin revelar su presencia. Sus ojos nunca se apartaron de la imagen de Lily sonriendo. Una sonrisa tan brillante, tan pura, que destrozó cada muro de hielo que había construido alrededor de su corazón. Y supo que esta mujer, de alguna manera, estaba trayendo a su hija de vuelta de entre los muertos. Dominic Castellano, el hombre que no temía a nada, sintió por primera vez temblar su alma. No por ira, no por odio, sino por algo que creía muerto para siempre. Esperanza. Hace 8 años, el callejón detrás de Skid Row en el centro de Los Ángeles olía a basura y desesperación. Allí fue donde Grace Sullivan, de 16 años, aprendió lo que significaba ser invisible. 3 hombres la habían acorralado contra la húmeda pared de ladrillos. Se había escapado de nuevo del hogar de acogida, el lugar donde las manos del cuidador vagaban por donde no debían, donde los niños mayores robaban la comida de los más pequeños, donde la esperanza
iba a morir. Parece que tenemos una perdida. Uno de ellos se burló, agarrándola del brazo. Grace luchó. Siempre luchaba, pero era pequeña, estaba desnutrida y completamente sola. El primer puñetazo le partió el labio. El segundo la derribó al suelo sucio. Se acurrucó en un ovillo, esperando que el dolor terminara, o que todo terminara. Entonces oyó pasos, rápidos, sin miedo. Aléjense de ella, ahora. Grace levantó la vista con los ojos hinchados. Una mujer estaba en la entrada del callejón. Joven, de veintitantos años, vestida con un uniforme de enfermera y con un pequeño bolso. No era grande, no estaba armada, pero algo en su voz hizo que los hombres dudaran. No te metas, señora. La mujer sacó su teléfono. Llamamos, ya he llamado a la policía. Estarán aquí en 2 minutos. Es su elección. Corran ahora o explíquenle a los oficiales por qué están golpeando a una niña. Estaba mintiendo. Grace sabía que estaba mintiendo, pero los hombres no. Intercambiaron miradas, escupieron en el suelo y desaparecieron en las sombras. La mujer corrió al lado de Grace, arrodillándose en la suciedad sin dudarlo. ¿Puedes caminar? Te llevaré a un lugar seguro. Grace quería decir que no. Había aprendido hacía mucho tiempo que nadie ayudaba gratis. Todos querían algo. Pero los ojos de la mujer, cálidos y marrones y llenos de algo que Grace nunca había visto dirigido hacia ella, la hicieron asentir. Esa noche, en un diminuto apartamento que olía a lavanda y antiséptico, Elena Reyes vendó las heridas de Grace con manos suaves. ¿Cómo te llamas? Grace. Grace Sullivan. Soy Elena. Sonrió del tipo de sonrisa que llega a los ojos. No tienes que volver allí, Grace, a ese lugar que te hizo daño. Grace se estremeció. No sabes nada de mí. Sé lo suficiente. Elena terminó de vendarle las costillas. Sé que eres una luchadora. Sé que has estado sobreviviendo sola durante demasiado tiempo. Y sé, levantó la barbilla de Grace, obligando a la chica a mirarla a los ojos. No mereces vivir así. Mereces ser amada. Esas palabras rompieron algo dentro de Grace. Lloró esa noche, sollozos feos y entrecortados que había guardado durante años. Elena la abrazó durante todo el proceso, sin soltarla nunca. En las semanas siguientes, Elena se convirtió en la hermana que Grace nunca tuvo. Navegó por el sistema de acogida roto, encontró ayuda legal, aseguró la emancipación de Grace a los 17 años. La ayudó a solicitar becas, le alquiló una pequeña habitación cerca de un colegio comunitario y la llamaba cada semana sin falta. ¿Por qué?, preguntó Grace una vez. ¿Por qué te preocupas tanto por una don nadie como yo? La respuesta de Elena se quedaría con ella para siempre. Porque alguien me ayudó una vez cuando no tenía nada, y la única forma de pagarlo es ayudar a alguien más. Así es como funciona el amor, Grace. No termina, se multiplica. Durante 8 años, Grace vio a Elena enamorarse de un hombre llamado Dominic. La vio convertirse en madre de una hermosa niña llamada Lily. La vio transformarse de una enfermera con dificultades en una mujer que llevaba luz a donde quiera que iba. Elena era la familia de Grace, su mentora, su fe. Y luego, hace 2 años, Elena murió. Lo llamaron un accidente, pero Grace conocía a Elena. Sabía lo cuidadosa que era, cómo siempre revisaba su coche antes de conducir. Algo estaba mal y Grace no descansaría hasta descubrir la verdad. 3 meses antes de que Grace entrara en la mansión Castellano, su teléfono sonó a las 2 de la mañana. Estaba trabajando hasta tarde en el centro de terapia infantil en el este de Los Ángeles. Revisaba expedientes de niños traumatizados, niños que le recordaban a ella misma a los 16 años. El nombre en la pantalla la hizo detenerse. Ryan Cole, su viejo amigo de la universidad, ahora detective del Departamento de Policía de Los Ángeles. Ryan, es tarde. ¿Qué pasa? Su voz era baja, cautelosa, la voz de un hombre que sabía que estaba cruzando límites. Grace, necesito que escuches con atención y necesito que me prometas que no harás ninguna estupidez. Su corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué es? Una larga pausa. Luego, Elena Castellano,
Tu amiga que murió hace 2 años en ese accidente de coche en la autopista de la costa del Pacífico. El agarre de Grace en el teléfono se hizo más fuerte. No había pronunciado el nombre de Elena en voz alta en meses. La herida todavía estaba demasiado abierta. ¿Qué pasa con ella? Saqué el expediente del caso extraoficialmente. Algo no me cuadraba después de que la mencionaras en la cena el mes pasado. Ryan exhaló. Grace, sus frenos fueron cortados. Un trabajo limpio y profesional. Eso no fue un accidente. Fue un asesinato. El mundo dejó de girar. Grace se quedó helada en la oficina vacía. Su visión se nublaba. Asesinato. Elena, la hermosa, amable y desinteresada Elena, había sido asesinada. ¿Quién? Su voz salió como un susurro. ¿Quién lo hizo? No lo sé. El caso se cerró rápido, demasiado rápido. Alguien con poder lo hizo desaparecer. El tono de Ryan se volvió urgente. Escúchame, Grace. Elena estaba casada con Dominic Castellano. ¿Sabes quién es? Toda la costa oeste sabe quién es. Esto es territorio de la mafia. Si empiezas a investigar, terminarás en una bolsa para cadáveres. No me importa, Grace. Ella me salvó la vida, Ryan. Es la razón por la que estoy viva. La razón por la que tengo un título, un trabajo, un futuro. ¿Y me estás diciendo que alguien la asesinó y se salió con la suya? Te estoy diciendo que dejes que las autoridades se encarguen. Las autoridades cerraron el caso. La voz de Grace se quebró. Acabas de decir que alguien con poder lo enterró. Entonces, ¿quién va a luchar por ella? ¿Quién le va a hacer justicia? El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Ryan suspiró. Si vas a hacer esto, y sé que no puedo detenerte, sé inteligente. No te enfrentes a nadie. No hagas preguntas que llamen la atención. Y por el amor de Dios, no dejes que nadie en esa casa sepa quién eres realmente. Después de que terminó la llamada, Grace se sentó sola en la oscuridad durante horas. Recordó el último mensaje de Elena, enviado solo unos días antes de morir. Una foto de Lily, de 3 años, sonriendo en un jardín lleno de rosas. Me recuerda a ti, Grace. Los mismos ojos, el mismo espíritu. Va a ser una luchadora, como tú. Ahora esa niña tenía 5 años. Estaba en silencio y se ahogaba en pesadillas. Grace buscó todo lo que pudo encontrar sobre la casa de los Castellano. Artículos de noticias, rastros en redes sociales, agencias de servicio que suministraban personal a familias ricas. Se enteró de que Lily había rechazado a todas las niñeras, a todos los terapeutas, a todos los especialistas que su padre había contratado. La niña no había dicho una palabra desde que vio arder el coche de su madre. Grace cerró su portátil. Su decisión estaba tomada. Entraría en esa mansión. Protegería a Lily de la misma manera que Elena la había protegido a ella. Descubriría quién mató a la única persona que la amó incondicionalmente. Y quien quiera que fuera el responsable, pagaría. Grace miró la foto de Elena en su escritorio. Sonriente, radiante, viva. Me salvaste, Elena, susurró. Ahora voy a salvar a tu hija, y voy a encontrar al monstruo que te apartó de nosotros. Todavía no sabía que el monstruo tenía un rostro familiar. No sabía que la verdad sacudiría los cimientos del imperio castellano. Pero estaba lista para caminar hacia la oscuridad. Por Elena, por Lily, por la justicia. Las puertas de hierro de la finca Castellano se alzaron ante Grace como la entrada a otro mundo. Un mundo de poder, secretos y muerte. Se había preparado durante 3 meses. Un currículum limpio con su nombre real, pero sin rastro de su conexión con Elena. Referencias falsas de una agencia de personal doméstico. Una verificación de antecedentes que no reveló nada más que una huérfana que se había pagado la universidad trabajando. La casa de los Castellano necesitaba una nueva sirvienta. Grace se aseguró de ser la candidata perfecta. Ahora, de pie frente a la mansión de Beverly Hills, entendía por qué la gente la llamaba una fortaleza. La arquitectura era impresionante. Columnas de mármol blanco, jardines cuidados,
fuentes que brillaban bajo el sol de California. Pero debajo de la belleza, Grace sintió algo sofocante. Esta casa no era un hogar, era un mausoleo. Una mujer la recibió en la entrada de servicio, 50 y tantos años, cabello con mechones plateados recogido en un moño apretado, postura recta como una cuchilla. Sus ojos escanearon a Grace con la precisión de alguien que había sobrevivido décadas en un hogar peligroso. Grace Sullivan. Sí, señora. Soy Rosa Martínez, jefa del personal de la casa. No le ofreció un apretón de manos. Sígueme. Rosa la guió por un laberinto de pasillos, suelos relucientes, pinturas de valor incalculable, candelabros de cristal. Todo susurraba una riqueza más allá de la imaginación. Sin embargo, el silencio oprimía como un peso físico. Sin risas, sin música, sin calidez. Tus deberes son simples, dijo Rosa sin darse la vuelta. Limpieza, lavandería, organización. No entras en el estudio privado del señor Castellano. No le hablas a la señorita Lily a menos que se te indique directamente. No haces preguntas sobre asuntos familiares. ¿Entendido? Entendido. Rosa se detuvo abruptamente y se enfrentó a Grace. Su expresión permaneció severa, pero algo parpadeó en sus ojos, algo casi como dolor. Esta casa tiene reglas por una razón. Síguelas y estarás bien. Rómpelas. No terminó la frase. No era necesario. Pasaron por la sala de estar y fue entonces cuando Grace la vio. A Lily. La niña estaba sentada sola en un rincón cerca de la ventana, agarrando un conejo de peluche gastado. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, un cabello exactamente como el de Elena. Sus ojos, que alguna vez fueron brillantes en las fotografías que Elena había enviado, ahora estaban huecos, vacíos, como si estuviera mirando el mundo desde un lugar muy lejano. El corazón de Grace se hizo pedazos. Esta era la niña que Elena había amado más que a nada. La niña que había soñado con criar, con ver crecer. Ahora esa niña se sentaba en silencio, atrapada en su propio dolor, sin nadie que la abrazara. Grace necesitó cada gramo de su autocontrol para no correr hacia ella. No la mires fijamente, dijo Rosa en voz baja. La señorita Lily no responde bien a la atención. Grace se obligó a apartar la mirada, pero la imagen se grabó en su memoria. Un ángel roto en una casa de sombras. Continuaron hacia las habitaciones del personal cuando unos pasos resonaron desde arriba. Pesados, deliberados, imponentes. Grace levantó la vista. Un hombre descendía la gran escalera. Alto, de hombros anchos, vestido con un traje negro que le quedaba como una armadura. Su rostro podría haber sido tallado en mármol. Mandíbula afilada, pómulos altos, ojos del color de las tormentas de invierno. Se movía con la confianza de alguien que nunca había conocido el miedo. Solo lo había infligido. Dominic Castellano. Su mirada recorrió la habitación sin detenerse en Grace. Para él, ella era invisible, solo otra sirvienta, otra don nadie. Bien, pensó Grace, eso es exactamente lo que necesito ser. Desapareció en un pasillo y el aire pareció liberar su tensión. Rosa exhaló suavemente. Ese era el señor Castellano. Rara vez lo verás. Cuando lo hagas, desapareces. ¿Claro? Clarísimo. Esa noche, sola en su pequeña habitación de servicio, Grace miró al techo. Esta era la guarida del monstruo. Un lugar donde Elena había vivido, amado y finalmente muerto. Pero en algún lugar de esta fría fortaleza, una niña pequeña necesitaba ser salvada. Y Grace no le fallaría. Pasó una semana y Grace aprendió el ritmo del silencio de Lily. Cada vez que entraba en una habitación, la niña desaparecía. Como un fantasma, Lily se deslizaba detrás de los muebles, en las esquinas, a través de las puertas, siempre manteniendo la distancia entre ella y el mundo. El resto del personal susurraba que no tenía remedio, que se había roto sin posibilidad de reparación. Grace se negó a creerlo. Recordó las palabras de Elena de hacía años, dichas en ese pequeño apartamento mientras vendaba las heridas de una fugitiva de 16 años. No lo fuerces, Grace. El amor encuentra su propio camino. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente para dejarlo.
Así que Grace dejó de intentar acercarse a Lily directamente. En cambio, en el segundo día de su segunda semana, dejó algo fuera de la puerta de la habitación de Lily. Una sola flor silvestre, pequeña, delicada, recogida del borde del jardín de la finca, donde las rosas cuidadas daban paso al caos de la naturaleza. Sin nota, sin explicación, solo una flor. A la mañana siguiente, la flor había desaparecido. Grace dejó otra. Día 3, día 4. Cada mañana una pequeña flor silvestre aparecía en la puerta de Lily. Cada mañana desaparecía. Al quinto día algo cambió. Grace estaba quitando el polvo del pasillo cuando sintió un movimiento detrás de ella. Se giró lentamente, con cuidado, como quien se acerca a un animal asustado. Lily estaba de pie al final del pasillo. No corrió. Sus ojos oscuros, los ojos de Elena, observaban a Grace con una intensidad que le dolía el pecho. La niña apretaba su conejo de peluche contra su pecho, con los dedos clavados en su tela gastada. Grace no se movió, no habló. Simplemente ofreció una sonrisa amable y volvió a su trabajo, dándole a Lily el espacio que necesitaba. La niña permaneció allí durante 3 minutos completos antes de retirarse a su habitación. Progreso. Al séptimo día, Grace encontró a Lily esperando en el pasillo. En su pequeña mano sostenía la flor de esa mañana, una diminuta flor silvestre morada con pétalos como lágrimas. Sus ojos se encontraron. Por primera vez, Lily no apartó la mirada. Grace se arrodilló lentamente, haciéndose pequeña, inofensiva. No extendió la mano. No habló. Simplemente existió en ese momento, dejando que Lily decidiera qué pasaría después. Luego, suavemente, Grace comenzó a tararear. La melodía se elevó, suave y familiar. Una canción que había vivido en su corazón durante 8 años. La canción que Elena le había cantado en esa primera noche, cuando estaba sangrando y rota, y convencida de que a nadie en el mundo le importaba si vivía o moría. Tú eres mi sol, mi único sol. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. Su labio inferior tembló. Y entonces, sin previo aviso, la niña corrió hacia adelante y rodeó las piernas de Grace con sus brazos, presionando su rostro contra sus rodillas. No habló, pero se aferró con una desesperación que hablaba más que cualquier palabra. El agarre de una niña que se había estado ahogando durante 2 años y finalmente había encontrado algo a lo que aferrarse. La visión de Grace se nubló por las lágrimas. No se movió para abrazar a Lily, todavía no. Simplemente se quedó allí, dejando que la niña se aferrara a ella, dejándola sentirse segura por primera vez desde la muerte de Elena. Ninguna de las dos notó a Rosa de pie, en el otro extremo del pasillo. La anciana ama de llaves observaba en silencio, con una mano presionada contra su boca. Las lágrimas corrían por su rostro curtido, lágrimas que se secó rápidamente antes de que alguien pudiera verlas. Había trabajado en esta casa durante 15 años. Había visto a Elena traer luz a estos fríos pasillos. Había visto morir esa luz. Y ahora, de alguna manera, la estaba viendo regresar en la forma de una joven sirvienta que llevaba flores silvestres y cantaba canciones que solo otra persona había cantado en esta casa. Rosa no sabía quién era realmente Grace Sullivan, pero en ese momento rezó para que esta chica fuera la respuesta a las oraciones que había susurrado cada noche durante 2 años. La conexión había comenzado, y nada en la mansión Castellano volvería a ser igual. En el Hampa llamaban a Dominic Castellano el rey de las sombras, un hombre que nunca necesitaba golpear 2 veces porque su primer golpe siempre era final. Había convertido el Imperio Castellano en la organización más temida de la costa oeste. Los cárteles de la droga evitaban su territorio. Las familias rivales pagaban tributo en lugar de arriesgarse a su ira. Políticos y jueces se doblegaban a su voluntad sin cuestionar. A los 37 años, Dominic controlaba más poder del que la mayoría de los hombres verían en 10 vidas. Pero todo ese poder no significaba nada cuando miraba a su hija. Desde la muerte de Elena, Dominic se había transformado en una máquina. 18 horas de trabajo cada día. Reuniones, negociaciones, ejecuciones de negocios tanto literales como figuradas.
Comía porque su cuerpo requería combustible. Dormía porque el colapso era ineficiente. La emoción era debilidad, y la debilidad era la muerte. La única grieta en su armadura era Lily. Lo había intentado todo. Los psicólogos infantiles más caros de California. Un renombrado especialista en trauma traído desde Suiza. Terapeutas de juego, terapeutas de arte, terapeutas de música. Había gastado más de $2 millones en 2 años tratando de llegar a su hija. Todos y cada uno habían fracasado. Lily gritaba cuando los extraños se le acercaban. Se escondía debajo de los muebles, se tapaba los oídos, se mecía de un lado a otro hasta que se agotaba en silencio. Una terapeuta duró 3 sesiones antes de rechazar su caso por estar más allá de la intervención convencional. Otro sugirió una institucionalización a largo plazo. Dominic casi había matado a ese con sus propias manos. La verdad lo atormentaba cada noche. Era un hombre que podía destruir imperios, que podía hacer llorar de miedo a hombres adultos, que podía comandar ejércitos con una sola palabra. Sin embargo, no podía sanar a su propia hija, ni siquiera podía hacer que lo mirara sin estremecerse. Por eso, cada noche, después de que la casa se silenciara, Dominic se sentaba solo en su estudio y miraba las grabaciones de seguridad. Se decía a sí mismo que era rutina. Un señor del crimen debe vigilar su dominio. Pero sus ojos siempre encontraban la misma figura, la nueva sirvienta con la sonrisa tranquila y los movimientos suaves. Grace Sullivan. Apenas la había notado durante el proceso de contratación. Solo otro nombre en una lista aprobada por Rosa. Otra sirvienta invisible en una casa llena de ellas. Pero algo en ella era diferente. Noche tras noche, Dominic vio a Grace dejar flores fuera de la puerta de Lily. La vio mantener la distancia, sin presionar, sin exigir. Vio la paciencia en cada uno de sus movimientos. Una paciencia que parecía casi antinatural. Y luego, en la séptima noche, vio algo que le detuvo el corazón. Lily corrió hacia Grace, envolvió sus brazos alrededor de las piernas de la sirvienta y se aferró. Dominic congeló la imagen. El rostro de su hija llenaba la pantalla, un rostro que no había mostrado nada más que vacío durante 2 años. Pero en esta imagen había algo más, un destello, una chispa, conexión. Dominic miró la imagen congelada hasta que le ardieron los ojos. $2 millones, 17 especialistas, innumerables horas de terapia. Y ninguno de ellos había logrado lo que esta sirvienta sin nombre había conseguido en 2 semanas con nada más que flores silvestres y silencio. ¿Quién era esta mujer? Sus instintos le gritaban que algo no estaba bien. La gente no aparecía de la nada con la capacidad de llegar a niños inalcanzables. Tenía que haber un ángulo, un motivo, una agenda oculta. Pero otra parte de él, una parte que creía muerta con Elena, susurraba algo diferente. Esperanza. Por primera vez en 2 años, Dominic Castellano sintió que el hielo alrededor de su corazón se agrietaba, y no sabía si estar agradecido o aterrorizado. El Rolls Royce negro se deslizó por las puertas de la mansión como un coche fúnebre llevando a la realeza. Todos los sirvientes de la casa sintieron su llegada antes de verla. El aire se volvió más pesado. Las voces bajaron a susurros. Incluso la luz del sol que entraba por las ventanas pareció atenuarse. Margaret Castellano había llegado. Grace estaba puliendo la barandilla cuando la puerta principal se abrió de golpe. Vio a una mujer de 60 y tantos años entrar. Alta, increíblemente elegante, vestida con un traje Chanel negro que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Cabello plateado recogido en un moño perfecto. Diamantes brillaban en su garganta, pero fueron sus ojos los que helaron la sangre de Grace. Esos ojos no tenían calidez, solo cálculo, solo poder. Rosa apareció al instante, inclinando la cabeza. Señora Castellano, no la esperábamos. No anuncio mis visitas a la casa de mi propia familia. La voz de Margaret cortaba como acero pulido. ¿Dónde está mi hijo? En su estudio, señora. Margaret pasó de largo sin decir una palabra más. Los sirvientes se pegaron a las paredes a su paso, evitando su mirada como una presa evita a un depredador.
Grace se quedó inmóvil, observando. Así que esta era la madre de Dominic, el verdadero poder detrás del trono de los castellanos. La mujer que Elena había descrito una vez en voz baja como la persona más peligrosa de esa familia. Minutos después, voces alteradas resonaron desde el estudio de Dominic. Grace no podía oír las palabras, pero el tono era inconfundible. Una batalla entre dos voluntades formidables. Encontró una excusa para quitar el polvo del pasillo cercano, captando fragmentos de la conversación. Has guardado luto suficiente, Dominic. 2 años es excesivo. No discutiré esto de nuevo. La familia Chen ofrece a su hija. Victoria es hermosa, educada, conectada. Una unión entre nuestras familias nos haría intocables. Dije que no. La voz de Margaret se agudizó. Te rebajaste una vez al casarte con esa enfermera. Esa chica común sin nada que ofrecer más que una cara bonita. No permitiré que te desperdicies de nuevo. Silencio. Un silencio peligroso. Cuando Dominic habló, su voz era hielo. Elena valía más que todas las alianzas que has negociado. No vuelvas a pronunciar su nombre. Está muerta, Dominic. Muerta y enterrada. Y tu patética devoción a su memoria está destruyendo a esta familia. Lily necesita una madre. Tú necesitas una esposa. El legado de los castellanos necesita un heredero. Tengo un heredero. Se llama Lily. Una niña rota que ni siquiera puede hablar. Eso no es un heredero. Es una carga. La puerta se abrió de golpe. Dominic salió furioso, casi chocando con Grace en el pasillo. Sus ojos ardían de furia. Una furia que se suavizó casi imperceptiblemente cuando la vio. No dijo nada. Simplemente pasó de largo, sus pasos resonando como truenos. Grace bajó la cabeza, con el corazón palpitante. Pero antes de que pudiera retirarse, una voz fría la detuvo. Tú. Se giró. Margaret estaba en el umbral del estudio, su mirada de depredadora fija directamente en Grace. La nueva sirvienta. Los ojos de Margaret se entrecerraron, escaneando su rostro con una intensidad inquietante. Me resultas familiar. ¿Nos conocemos? No, señora. Lo recordaría. Margaret se acercó. Grace se obligó a no retroceder. ¿Cuál es tu nombre? Grace Sullivan, señora. Algo parpadeó en la expresión de Margaret. Sospecha, quizás, o el instinto de una mujer que había sobrevivido a décadas de traición y conspiración. Sullivan, repitió lentamente. Recordaré eso. Se dio la vuelta y se alejó, sacando su teléfono. Su voz bajó, pero Grace captó las palabras. Marcus, necesito que investigues a alguien. La nueva sirvienta, Grace Sullivan. Su pasado, sus conexiones, sus razones para estar aquí. Quiero saber quién es realmente. Una pausa. Y Marcus, hazlo en silencio. Mi hijo parece protector con esta. La llamada terminó. Margaret desapareció en las sombras del pasillo. Y Grace comprendió, con una claridad escalofriante, que la verdadera enemiga acababa de revelarse. La tormenta se acercaba. 3 semanas después de la visita de Margaret, llegó la pesadilla. Pasaba la medianoche cuando comenzaron los gritos. Un sonido tan crudo, tan primario, que rompió el silencio de la mansión como un cristal al romperse. Dominic estaba en su estudio, revisando documentos en los que no podía concentrarse, cuando lo oyó. Lo dejó todo y corrió. La puerta del dormitorio de Lily se abrió de golpe bajo su mano. Su hija estaba enredada en las sábanas, agitándose, con lágrimas corriendo por su rostro, su boca abierta en un aullido de terror sin palabras. Lily, Lily, soy papá, estás a salvo. Taz. Intentó alcanzarla. Ella gritó más fuerte. Su pequeño cuerpo se apartó de su toque, presionándose contra la cabecera como si él fuera el monstruo de sus pesadillas. Sus ojos estaban abiertos pero no veían, atrapados en cualquier horror que se reproducía detrás de ellos. Dominic se congeló, con la mano suspendida en el aire. Esta era su hija, su sangre, su única razón para respirar. Y le tenía terror. El dolor era peor que cualquier bala que hubiera recibido. No sabía qué hacer. Cada instinto le decía que la abrazara, que la protegiera. Pero su presencia solo empeoraba las cosas.
Se quedó paralizado, viendo sufrir a su hija, completamente indefenso. Entonces oyó pasos detrás de él. Grace apareció en el umbral, sin aliento, con un simple camisón. Sus ojos encontraron a Lily de inmediato, y sin dudarlo, sin pedir permiso, pasó junto a Dominic y se subió a la cama. Está bien, cariño, susurró, tomando a Lily en sus brazos. Estoy aquí. No estás sola. Te tengo. Dominic quiso protestar. Este no era su lugar. Esta no era su hija. Pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la reacción de Lily. La niña no se apartó. En cambio, se acurrucó más profundamente en el abrazo de Grace, sus pequeños puños agarrando la tela del camisón de Grace. Los gritos se convirtieron en sollozos. Los sollozos se suavizaron en gemidos. Grace comenzó a mecerla suavemente y luego empezó a cantar. Tú eres mi sol, mi único sol. Esa canción, la canción de Elena, la canción de cuna que le había cantado a Lily todas las noches antes de dormir. Me haces feliz cuando el cielo está gris. El pecho de Dominic se oprimió. Retrocedió hacia el umbral, incapaz de apartar la mirada. Nunca sabrás, querida, cuánto te quiero. La respiración de Lily se ralentizó. Su temblor disminuyó. Presionó su oído contra el corazón de Grace, escuchando su ritmo constante. Y entonces, mami. Dominic dejó de respirar. Mami solía cantar esto. Palabras. Lily estaba hablando. Después de 2 años de silencio, su hija estaba hablando. Grace la abrazó más fuerte, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sé, cariño. Sé que lo hacía. Lily levantó la cabeza. Sus ojos oscuros, los ojos de Elena, miraron a Grace con una claridad que había estado ausente durante tanto tiempo. Tú eres como mami. Su voz era apenas un susurro, oxidada por el desuso. No dejes a Lily, por favor, no dejes a Lily como lo hizo mami. No voy a ir a ninguna parte, prometió Grace, con la voz quebrada. Estoy aquí mismo, siempre estaré aquí mismo. Los ojos de Lily se cerraron. En momentos, el agotamiento la venció, y se durmió en los brazos de Grace, pacíficamente, sin miedo. Grace levantó la vista y vio a Dominic de pie en el umbral. Sus ojos se encontraron. Ella esperaba ira, esperaba ser despedida, castigada por sobrepasar sus límites. Pero lo que vio en su rostro fue algo completamente diferente. Dominic Castellano, el hombre más temido de la costa oeste, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. No dijo nada. No podía hablar. Simplemente se dio la vuelta, dio 3 pasos hacia el pasillo y se derrumbó contra la pared. Sus rodillas cedieron. Por primera vez desde el funeral de Elena, el rey de las sombras lloró. Y en ese momento, todo cambió. 1 hora después de que Lily se durmiera, Rosa apareció en la puerta de Grace. El señor Castellano desea verla en su estudio. Ahora. El corazón de Grace se hundió. Era esto. Había cruzado todas las líneas. Había entrado en la habitación de Lily sin permiso. Había tocado a la hija del amo. Había presenciado su colapso en el pasillo. Cualquiera de esas ofensas sería suficiente para un despido inmediato, o algo peor. Siguió a Rosa por los pasillos oscuros. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La mansión estaba en silencio, pero el silencio se sentía diferente ahora, cargado, expectante. Rosa se detuvo en la puerta del estudio. Buena suerte, susurró, y algo en su tono sugería que lo decía en serio. Grace llamó a la puerta. Entre. El estudio estaba tenuemente iluminado, con sombras acumulándose en las esquinas donde la luz de la lámpara no llegaba. Dominic estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando el jardín iluminado por la luna. Se había quitado la chaqueta. Su camisa blanca estaba arrugada. Parecía menos un señor del crimen y más un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Grace se quedó justo dentro de la puerta, con las manos entrelazadas, esperando el juicio. Pasaron los minutos. El silencio se alargó hasta volverse casi insoportable. Finalmente, sin darse la vuelta, Dominic habló. ¿Cómo lo hiciste? Grace parpadeó. Señor. Mi hija. Su voz era tranquila,
despojada de su autoridad habitual. No ha hablado en 2 años. Los mejores especialistas del mundo no pudieron llegar a ella. ¿Y tú? Hizo una pausa, luchando con las palabras. ¿Cómo? Grace tragó saliva. Había esperado acusaciones, no preguntas. No hice nada especial, dijo honestamente. Solo la amé. Eso es todo. Dominic se dio la vuelta. En la penumbra, su rostro era ilegible, pero sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, tenían algo diferente, algo crudo. ¿Solo la amaste? Repitió lentamente, como si saboreara las palabras. Los niños no necesitan ser arreglados, señor Castellano. Necesitan sentirse seguros. Necesitan saber que alguien los ve. Realmente los ve. Lily ha sido invisible durante 2 años, rodeada de gente que intentaba arreglarla, pero nadie simplemente estaba con ella. Dominic la miró fijamente durante un largo momento. Luego hizo una pregunta que la tomó completamente por sorpresa. ¿No me tienes miedo? Grace lo miró a los ojos. Cada instinto le decía que apartara la mirada, que mintiera, que diera la respuesta segura. Pero algo, quizás la voz de Elena en su memoria, diciéndole que siempre dijera la verdad, la hizo negarse. Usted es aterrador, dijo en voz baja. Todos en esta casa le tienen miedo. He oído los susurros sobre lo que hace, quién es. Y sí, una parte de mí tiene miedo de estar aquí ahora mismo. La expresión de Dominic no cambió. Entonces, ¿por qué corriste a la habitación de mi hija esta noche? ¿Por qué la abrazaste cuando sabías que podría costarte todo? Porque Lily no es aterradora. Lily es una niña de 5 años que perdió a su madre y se ha estado ahogando en el dolor mientras todos a su alrededor mantienen la distancia. La voz de Grace se fortaleció. Necesitaba a alguien. Yo estaba allí. Lo volvería a hacer. El silencio llenó la habitación. Dominic la estudió, no con sospecha, no con ira, sino con algo casi como asombro. Nadie le hablaba así, nadie se atrevía, y sin embargo, aquí estaba esta sirvienta sin nombre, mirándolo a los ojos sin pestañear, diciendo la verdad sin disculparse. Finalmente, asintió. De ahora en adelante, tienes permiso para estar con Lily siempre que te necesite, día o noche, sin restricciones. Grace soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Gracias, señor. Se dio la vuelta para irse. Señorita Sullivan, se detuvo en la puerta. Esa canción que cantaste, Elena solía cantarla. El pecho de Grace se oprimió. Lo sé. Salió antes de que él pudiera preguntar cómo. Dominic permaneció en la ventana, mirando la puerta mucho después de que se cerrara. No le teme a la oscuridad, murmuró para sí mismo, igual que Elena. Y en algún lugar profundo de su corazón congelado, algo se agitó. Marcus Webb había sobrevivido 20 años en la organización Castellano confiando en sus instintos. Esta noche, esos instintos estaban gritando. Estaba sentado solo en su apartamento del centro, rodeado de archivos y fotografías esparcidas por su escritorio. La investigación que Margaret había ordenado estaba completa, y lo que había encontrado le heló la sangre. Grace Sullivan, 24 años, huérfana, graduada de la Universidad de California, Los Ángeles, con un título en psicología infantil. Actualmente trabajando como sirvienta en la mansión Castellano. Todo eso estaba limpio, demasiado limpio. Pero Marcus no había sobrevivido tanto tiempo aceptando las apariencias. Profundizó en viejos archivos de redes sociales, registros hospitalarios, documentación de hogares de acogida, y enterrado bajo capas de historia cuidadosamente borrada, lo encontró. Una fotografía de hace 8 años, un evento de caridad en un centro comunitario en el este de Los Ángeles. Al fondo, apenas visibles, 2 figuras juntas, Elena Reyes y una adolescente con ojos atormentados, Grace Sullivan. Las manos de Marcus temblaron mientras ampliaba la imagen. No había duda. La chica que ahora vivía bajo el techo de Dominic había conocido a Elena antes de que se convirtiera en Elena Castellano. Su mente retrocedió 2 años a una noche que había intentado enterrar en los rincones más profundos de su memoria. La llamada telefónica de Margaret. Sus instrucciones frías y precisas. La información que había proporcionado. La ruta de Elena a casa.
la hora en que estaría en la autopista de la costa del Pacífico, el tramo de carretera sin testigos. Se había dicho a sí mismo que era necesario, que Elena estaba debilitando a esta familia, distrayendo a Dominic, contaminando la línea de sangre con sus orígenes comunes. Margaret le había prometido poder, riqueza, un asiento en la mesa que siempre se le había negado. Pero ahora, mirando esta fotografía, Marcus sentía que las paredes se cerraban. Si Grace sabía de su conexión con Elena, si estaba investigando el accidente, entonces todo podría desmoronarse. Su participación, las órdenes de Margaret, toda la conspiración. Agarró su teléfono y marcó. Margaret respondió al segundo timbre. ¿Qué encontraste? Conocía a Elena antes del matrimonio, antes de todo. Tenían una relación cercana, por lo que parece. Silencio al otro lado. Luego, interesante. Es más que interesante. ¿Y si está aquí por Elena? ¿Y si está investigando el accidente? Contrólate, Marcus. La voz de Margaret era hielo. Incluso si sospecha algo, no tiene pruebas. Es una sirvienta, una don nadie. Mi hijo puede estar temporalmente encaprichado con su utilidad para Lily, pero eso pasará. ¿Y si no? Ya le ha dado privilegios especiales. La observa en las cámaras de seguridad todas las noches. Esto se está volviendo. Soy consciente del comportamiento de mi hijo, lo interrumpió Margaret. Por ahora observamos. Deja que se sienta cómoda. Deja que cometa errores. Si se convierte en una amenaza genuina, la manejaremos de la misma manera que manejamos a Elena. Marcus tragó saliva. ¿Y Dominic? Mi hijo nunca lo sabrá. Él cree que su esposa murió en un trágico accidente y seguirá creyéndolo hasta el día de su muerte. Su tono se endureció. A menos, por supuesto, que alguien le dé una razón para cuestionar esa creencia. No harías eso, ¿verdad, Marcus? La amenaza era inconfundible. No, señora, nunca. Bien, sigue vigilando a la chica. Infórmame directamente de cualquier cosa sospechosa. ¿Y Marcus? Sí. No dejes que tu paranoia te vuelva descuidado. Si actúas contra ella sin mi aprobación, me responderás a mí, no a Dominic. La línea se cortó. Marcus miró la fotografía en su escritorio. El joven rostro de Grace Sullivan le devolvía la mirada, inocente, sin saber de la oscuridad que se había tragado a la mujer que la salvó. Tomó una decisión. Margaret quería esperar, pero Marcus sabía que no podía. Esta chica era peligrosa, no por lo que sabía, sino por lo que podría descubrir. La vigilaría, la seguiría, y en el momento en que se saliera de la línea, él mismo eliminaría la amenaza. Una sirvienta no destruiría todo lo que había construido, no mientras Marcus Webb siguiera respirando. Un mes después de esa noche fatídica, la mansión Castellano comenzó a respirar de nuevo. La transformación de Lily fue nada menos que milagrosa. El fantasma silencioso que había rondado las esquinas de la casa se estaba convirtiendo lentamente en una niña de nuevo. Hablaba en frases cortas, al principio peticiones susurradas, preguntas tímidas. Luego vinieron conversaciones más largas, risitas tímidas y finalmente, risas que resonaban por los pasillos como música. Grace pasaba cada momento libre con ella. Leían libros de cuentos juntas, dibujaban obras maestras con crayones, construían torres con bloques de madera. Pero la actividad favorita de Lily era algo que Grace había introducido hace 3 semanas, la jardinería. A mami le encantaban las flores, había dicho Lily una tarde, señalando el jardín descuidado detrás de la mansión. ¿Podemos plantar algunas para ella? El corazón de Grace se había dolido con esas palabras. Recordaba el pequeño apartamento de Elena, siempre lleno de flores silvestres frescas a pesar de su ajustado presupuesto. Elena le había enseñado a Grace que la belleza podía crecer en cualquier lugar, incluso en los lugares más oscuros. Ahora Grace le estaba pasando esa lección a la hija de Elena. Empezaron con algo pequeño, un trozo de tierra cerca de la fuente, limpio de malas hierbas y preparado con cuidado. Grace le enseñó a Lily a cavar agujeros con una pequeña pala, a acunar las plántulas con delicadeza, a dar palmaditas a la tierra alrededor de las tiernas raíces.
Las plantas son como las personas, explicó Grace. Necesitan luz solar y agua, pero sobre todo necesitan amor y paciencia. Lily asintió solemnemente, con sus pequeñas manos cubiertas de tierra. ¿Como yo? Exactamente como tú, cariño. Lo que ninguna de las dos notó fue a Dominic observando desde la ventana de su estudio. Había empezado a volver a casa más temprano. Se decía a sí mismo que era por razones de negocios, la situación de seguridad, la gestión de la casa, las revisiones trimestrales del rendimiento del personal. Pero cada tarde se encontraba atraído por esa ventana, observando a Grace y Lily en el jardín. La vista le producía algo que no podía explicar. Una tarde en particular, Lily lo vio en la ventana y saludó frenéticamente. «¡Papi! ¡Papi! ¡Baja!». Dominic dudó. El jardín había sido el dominio de Elena. No había puesto un pie allí desde su muerte, pero Lily ya corría hacia la casa, y minutos después, su pequeña mano tiraba de la suya. «Por favor, papi, hoy plantamos rosas. Grace dice que las rosas son especiales. Por favor». Miró los ojos suplicantes de su hija, ojos que habían estado vacíos durante tanto tiempo, y descubrió que no podía negarse. El jardín le resultaba extraño. La tierra, las herramientas, las delicadas plántulas, nada de eso pertenecía a su mundo de salas de juntas y derramamiento de sangre. Se quedó torpemente junto al macizo de flores, sin saber qué hacer con las manos. Grace se arrodilló cerca, demostrándole a Lily cómo plantar un rosal. Miró a Dominic y le ofreció una pequeña sonrisa. «Puede ayudar a cavar el siguiente hoyo, señor Castellano. No es complicado». «Nunca he...». Se detuvo, avergonzado por su propia impotencia. «Hay una primera vez para todo». Se arrodilló junto a ellas, su caro traje presionando la tierra. Lily guió sus manos, mostrándole dónde cavar, qué tan profundo ir. Su risa sonó cuando cometió errores, y de alguna manera no le importó. Entonces sucedió. Al alcanzar la misma pala, la mano de Dominic rozó la de Grace. Ambos se congelaron. Sus ojos se encontraron, los de él grises y cautelosos, los de ella cálidos y sorprendidos. El toque había sido accidental, durando apenas un segundo, pero algo pasó entre ellos. Algo eléctrico, algo aterrador. Grace se retiró primero, sus mejillas sonrojándose. Lily, ajena a la atención, miró a su padre con curiosidad inocente. «Papi, ¿no es bonita Grace? Se parece a mami a veces, cuando sonríe». El silencio que siguió fue ensordecedor. Grace miró al suelo, incapaz de respirar. Dominic la miró a ella, a la curva de su mejilla, a la forma en que la luz del sol atrapaba su cabello, a la amable bondad que irradiaba de su ser. Y por primera vez en 2 años, Dominic Castellano sonrió. No la sonrisa fría y calculadora que usaba en las negociaciones. No la sonrisa amenazante que precedía a la violencia. Una sonrisa real, suave, casi juvenil. «Sí», dijo en voz baja, sin apartar los ojos de Grace. «Lo es». Margaret Castellano nunca hacía movimientos sin un propósito. La cena familiar que organizó 2 semanas después del incidente del jardín no fue una excepción. El gran comedor brillaba con candelabros de cristal y cubiertos de plata antiguos. 12 invitados se sentaron alrededor de la mesa de caoba. Socios comerciales, aliados familiares y una adición muy especial. Victoria Chen. Era impresionante. Grace tuvo que admitirlo. 28 años, impecablemente vestida con un vestido carmesí que se ajustaba a su esbelta figura. Su familia controlaba el sindicato Chen, la organización criminal asiática más poderosa de la costa oeste. Un matrimonio entre los Castellano y los Chen crearía un imperio que se extendería por todo el Pacífico. Margaret había sentado a Victoria directamente al lado de Dominic. «Dominic, querido, Victoria me estaba contando sobre su trabajo de caridad en Hong Kong», dijo Margaret, su voz goteando aprobación. «Una joven tan culta, tan apropiada para un hombre de tu estatura». La mandíbula de Dominic se tensó. Apenas había dicho 3 palabras a Victoria en toda la noche, sus respuestas cortantes y frías. Pero con tantos aliados observando, no podía desafiar abiertamente a su madre. Grace servía vino en el fondo, invisible como siempre.
Mantuvo la cabeza baja, sus movimientos precisos y discretos, pero sintió los ojos de Margaret siguiendo cada uno de sus pasos. La trampa se acercaba. Podía sentirlo. A mitad del plato principal, Margaret dejó su tenedor con deliberada gracia. Hablando de compañía apropiada, anunció, su voz cortando la charla. Creo que es hora de que discutamos una cierta situación en esta casa. Toda conversación se detuvo. Margaret se giró, su fría mirada encontrando a Grace cerca de la estación de servicio. Tú, la sirvienta, acércate. La sangre de Grace se heló. Miró a Rosa, que estaba congelada junto a la puerta de la cocina, con el horror escrito en su rostro. Dije que te acercaras. Grace caminó hacia el centro de la habitación. Todos los ojos se clavaron en ella, curiosos, compasivos, depredadores. Margaret se levantó de su silla, rodeando a Grace como un tiburón que huele sangre. Damas y caballeros, esta es Grace Sullivan, una sirvienta en la casa de mi hijo. Hizo una pausa dramática. Pero es mucho más que eso, ¿no es así, señorita Sullivan? Grace no dijo nada. Mis fuentes me dicen que creciste en hogares de acogida, una huérfana sin familia, sin conexiones, sin antecedentes dignos de mención. La sonrisa de Margaret era afilada como una navaja. Y sin embargo, de alguna manera, te las has arreglado para insertarte en la vida de mi nieta, para ganarte la confianza de mi hijo. La palabra goteaba insinuación. Dígame, señorita Sullivan, ¿cuáles son exactamente sus intenciones? ¿Qué espera ganar una don nadie sin un centavo de la familia Castellano? Grace levantó la barbilla. No tengo intenciones, señora Castellano. Estoy aquí para hacer mi trabajo. ¿Tu trabajo? Margaret se rió, un sonido como de cristales rotos. Tu trabajo es limpiar suelos, no hacer de madre de mi nieta, no hechizar a mi hijo con lo que sea. Ya es suficiente. La voz de Dominic cortó la habitación como una cuchilla. Se levantó lentamente, su silla raspando el suelo de mármol. La temperatura pareció bajar 10 grados. Incluso la expresión confiada de Margaret vaciló. Dominic, simplemente estoy protegiendo. Estás humillando a un miembro de mi casa frente a los invitados. Su voz era tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de una autoridad absoluta. Eso se acaba ahora. Los ojos de Margaret brillaron. Es una sirvienta, no es nada. Está bajo mi protección. Dominic rodeó la mesa. Su mirada nunca se apartó de su madre. Esta es mi casa, mi personal, mi decisión. Caminó hacia Grace, que estaba temblando pero erguida en el centro de la habitación. Sin decir una palabra, tomó su mano. Toda la sala jadeó. La señorita Sullivan permanecerá en esta casa todo el tiempo que ella elija. La voz de Dominic sonó con finalidad. Cualquiera que tenga un problema con eso puede discutirlo conmigo personalmente. Condujo a Grace hacia la puerta. Detrás de ellos, Lily había salido del rincón donde se había estado escondiendo, con lágrimas corriendo por su rostro. Grace, no te vayas, por favor. Grace se giró, arrodillándose para atrapar a Lily en sus brazos. No voy a ninguna parte, cariño, lo prometo. Dominic puso su mano en el hombro de Grace, un gesto que habló más fuerte que cualquier declaración. Y Margaret Castellano, por primera vez en décadas, se quedó sin palabras. El estudio estaba oscuro, salvo por una única lámpara que arrojaba luz ámbar sobre el escritorio de Dominic. Afuera, los últimos invitados de Margaret se marchaban. Los motores de sus coches se desvanecían en la noche. Grace estaba de pie junto a la ventana. Su mano todavía temblaba por el calvario en el comedor. Detrás de ella, Dominic sirvió 2 vasos de whisky, algo que nunca la había visto hacer en su presencia. «Bebe», dijo, poniendo un vaso en su mano. «Lo necesitas». Tomó un sorbo, el líquido quemando un cálido camino por su garganta. Durante un largo momento, ninguno habló. El silencio era pesado, pero no hostil. Algo había cambiado entre ellos esta noche. Un muro se había derrumbado. Finalmente, Dominic se sentó en el borde de su escritorio, frente a ella. Mi madre dijo una cosa cierta esta noche. Su voz era tranquila, mesurada. No sé nada de ti, quién eres realmente, por qué estás aquí.
El corazón de Grace palpitaba. Este era el momento que había temido y anhelado. ¿Quieres la verdad? Quiero lo que estés dispuesta a darme. Dejó su vaso y se giró para enfrentarlo por completo. La luz de la lámpara captó las lágrimas que se formaban en sus ojos. Crecí en hogares de acogida, diferentes casas, diferentes familias, ninguna de ellas mía. Para cuando tenía 16 años, había dejado de creer que alguien me querría. Su voz vaciló, pero siguió adelante. Entonces conocí a alguien, una mujer que me encontró en un callejón después de que me hubieran golpeado hasta casi matarme. La expresión de Dominic permaneció ilegible, pero sus ojos se habían agudizado. Ella misma no tenía mucho. Era joven, luchaba, trabajaba turnos dobles solo para pagar el alquiler. Pero me acogió, limpió mis heridas, me alimentó y dijo algo que nunca había oído antes. ¿Qué? Las lágrimas de Grace se derramaron. Dijo que merecía ser amada, que no era basura, que importaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Esta mujer lo cambió todo para mí. Me ayudó a escapar del sistema, a encontrar becas, a construir una vida. Durante 8 años fue mi familia, mi hermana, mi fe. La voz de Grace se quebró. Me enseñó que la bondad no requiere nada a cambio, que el amor se multiplica cuando lo das. Dominic estaba completamente quieto. Algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento, memoria. Esta mujer, dijo lentamente, sigue viva. Grace negó con la cabeza. Las lágrimas corrían libremente ahora. No, murió hace 2 años. El silencio que siguió fue sofocante. ¿Y su hija? La voz de Dominic era apenas un susurro. ¿Dónde está su hija ahora? Grace lo miró directamente a los ojos. Está en esta casa y ha estado sola durante demasiado tiempo. El aliento de Dominic se cortó. Por un momento, Grace vio la confusión luchando con la comprensión en su rostro. Estaba conectando piezas, pero no todas. Todavía no. Pensó que ella hablaba de otra persona, una amiga, una coincidencia. Aún no se daba cuenta de que hablaba de Elena. Viniste aquí por la niña, dijo finalmente. No por dinero, no por posición. Vine aquí porque hice una promesa. Grace se secó los ojos. La mujer que me salvó, ella habría querido que alguien protegiera a su pequeña, que la amara como ella me amó a mí. Dominic se levantó y cruzó la distancia entre ellos. Estaba cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que Grace pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Te quedarás, dijo, su voz áspera por la emoción. No importa lo que diga mi madre, no importa lo que diga nadie. Tú perteneces aquí. Grace lo miró. En la penumbra, sus fríos ojos grises tenían algo nuevo, algo vulnerable y feroz a la vez. ¿Por qué me proteges? Susurró. Dominic extendió la mano, sus dedos rozando una lágrima de su mejilla. Porque salvaste a mi hija, y creo... Hizo una pausa, luchando con palabras que no le salían fácilmente. Creo que podrías estar salvándome a mí también. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Ninguno se movió. Y en ese momento, ambos supieron que algo irreversible había comenzado. Marcus Webb había esperado suficiente. 3 días después de la fallida emboscada de Margaret en la cena, observó desde las sombras cómo el comportamiento de Dominic se volvía más errático. El jefe pasaba menos tiempo en la sede, más tiempo con esa sirvienta. La situación se estaba saliendo de control. Grace Sullivan ya no era solo un inconveniente, era una amenaza. Marcus había visto la forma en que miraba las fotografías de Elena cuando pensaba que nadie la observaba. Había interceptado sus registros telefónicos y encontrado múltiples llamadas a un número registrado a nombre de Ryan Cole, de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. Estaba investigando y si seguía cavando, lo encontraría. Margaret había aconsejado paciencia, pero Marcus no podía permitirse esperar. Cada día que Grace permanecía en esa casa lo acercaba más a la exposición, más cerca de la muerte. Tomó su decisión. El ataque ocurrió un jueves por la noche. Grace había estado inquieta, incapaz de dormir después de otra noche pasada en el estudio de Dominic,
hablando de todo y de nada. Había salido a tomar aire fresco, caminando por el jardín donde ella y Lily habían plantado rosas hacía solo unas semanas. La luna estaba oculta tras las nubes. El camino estaba oscuro. No oyó los pasos hasta que fue demasiado tarde. Una mano le tapó la boca. Otro brazo se envolvió alrededor de su torso, arrastrándola hacia atrás, a las sombras detrás del invernadero. Grace luchó, tratando de gritar, pero el agarre era de hierro. Fue golpeada contra la pared de piedra. Estrellas explotaron en su visión. Una voz siseó en su oído, baja, distorsionada, irreconocible. Escucha con atención, chica. Abandona esta casa esta noche. Olvida todo lo que has visto. Olvida todo lo que crees saber sobre Elena Castellano. La sangre de Grace se heló al oír el nombre. Si te quedas, si sigues haciendo preguntas, terminarás como ella, muerta al borde de una autopista. ¿Entiendes? Mordió la mano que le cubría la boca. El hombre maldijo y la soltó por una fracción de segundo. Grace lanzó un grito agudo y desesperado antes de que un puño conectara con su mandíbula. Se desplomó en el suelo. El mundo giraba. A través de una visión borrosa, vio una figura oscura levantando la mano de nuevo. Entonces, otra forma explotó desde la oscuridad. Víctor Santos, jefe del equipo de seguridad de Dominic, placó al atacante con la fuerza de un toro embistiendo. Los dos hombres se estrellaron contra un enrejado, haciendo volar astillas. Grace intentó moverse, intentó arrastrarse, pero su cuerpo no respondía. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el puño de Víctor estrellándose en la cara de su atacante, una y otra vez. Luego la oscuridad la engulló. Se despertó en medio del caos, voces gritando, el sonido de puertas abriéndose de golpe. La estaban llevando, brazos fuertes debajo de ella, el olor a antiséptico y colonia cara. Grace, Grace, ¿puedes oírme? La voz de Dominic, frenética, aterrorizada. Nunca lo había oído sonar así. Sus ojos se abrieron. Estaba en su habitación, acostada en la cama. Dominic se arrodilló a su lado, su rostro pálido, sus manos agarrando las de ella con tanta fuerza que casi dolía. «Oh, Dios», respiró. «Estás despierta. Estás...» Se detuvo cuando vio su rostro claramente. La hinchazón alrededor de su ojo, el labio partido, los moretones que florecían en su mejilla. Algo en su expresión cambió. El miedo se desvaneció. La preocupación se endureció. Lo que quedó fue algo antiguo y terrible. La furia fría y calculadora de un depredador cuyo territorio había sido violado. ¿Quién hizo esto? Su voz era apenas humana. Víctor estaba en el umbral, con sangre en los nudillos. El atacante escapó, señor, pero lo herí. No llegará lejos. Dominic se levantó lentamente. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia apenas contenida. Encuéntrenlo. Cada palabra era una sentencia de muerte. Encuentren a quien ordenó esto y tráiganmelos vivos. Se volvió hacia Grace, sus ojos ardiendo con una promesa más oscura que cualquier juramento. Nadie toca lo que es mío, y quien quiera que haya hecho esto rezará por la muerte antes de que termine con ellos. Las horas pasaron lentamente como animales heridos. Dominic se sentó en la silla junto a la cama de Grace, inmóvil, con los ojos fijos en su rostro dormido. El médico había venido y se había ido, declarando que no había heridas graves, solo moretones, una conmoción cerebral leve, nada que el descanso no curara. Pero Dominic no podía irse. No había hecho vigilia así desde Elena, esas noches interminables en el hospital después del accidente. Sosteniendo su mano mientras las máquinas pitaban y los médicos daban noticias que empeoraban con cada hora que pasaba. Había jurado que nunca volvería a sentirse tan indefenso, y sin embargo, aquí estaba. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, proyectando sombras plateadas sobre el rostro de Grace. Incluso magullada e hinchada, parecía pacífica, frágil, humana. La mente de Dominic se desvió hacia recuerdos que había intentado enterrar. Grace arrodillada en el jardín, enseñando a Lily a plantar rosas. Grace cantando esa canción, la canción de Elena,
mientras su hija se aferraba a ella como a un salvavidas. Grace de pie, erguida en el comedor mientras su madre le lanzaba insultos, negándose a romperse. ¿Cuándo se había vuelto tan importante? Cuando la vista de su sonrisa había comenzado a aliviar el dolor constante en su pecho. Cuando protegerla dejó de ser un deber y se convirtió en una necesidad. Miró sus manos, las suyas ásperas y con cicatrices, las de ella pequeñas y quietas. De alguna manera, durante la noche, había tomado la mano de ella entre las suyas. No recordaba haberlo hecho. La pregunta surgió sin ser invitada. ¿Por qué duele tanto esto? Había perdido soldados antes, socios, incluso amigos. Cada pérdida había sido lamentable, a veces dolorosa, pero manejable, el costo de la vida que había elegido. Pero cuando Victor había traído el cuerpo inconsciente de Grace por la puerta, cuando Dominic había visto la sangre en sus labios y los moretones formándose en su piel, algo dentro de él se había roto. No era ira. La ira era familiar, controlable. Esto era terror, terror crudo y primario ante la idea de perderla. Era el mismo terror que había sentido cuando el hospital llamó por Elena. No, se susurró a sí mismo. Otra vez no. No puedo. Grace se movió. Sus párpados se agitaron y luego se abrieron. Por un momento la confusión nubló su mirada. Luego lo vio a él, vio su mano sosteniendo la de ella, y algo suave cruzó sus rasgos maltratados. Todavía estás aquí. Su voz era ronca, apenas un susurro. Nunca me fui. Grace intentó sentarse, haciendo una mueca por el movimiento. Dominic extendió la mano instintivamente, estabilizándola con manos suaves que parecían ajenas a su propio cuerpo. El hombre que te atacó, dijo, su voz endureciéndose. Víctor lo hirió, pero escapó. Lo estamos rastreando ahora. Cuando lo encuentre, y lo encontraré, me dirá quién lo envió, y entonces ambos morirán. Grace negó con la cabeza lentamente. Hay algo más importante, algo que necesitas saber primero. Nada es más importante que encontrar a la persona que te hizo daño. Esto es... Los ojos de Grace se encontraron con los de él, llenos de una gravedad que le heló la sangre. Es sobre Elena. El nombre lo golpeó como un golpe físico. ¿Elena? ¿Qué tiene que ver mi esposa con todo esto? Grace apretó su mano con más fuerza. La mujer de la que te hablé, la que me salvó cuando tenía 16 años, que me lo dio todo, a quien vine aquí para honrar. El mundo de Dominic se inclinó. No, su nombre era Elena Reyes antes de convertirse en Elena Castellano. Las lágrimas corrían por las mejillas de Grace. Era mi hermana en todos los sentidos importantes, y no murió en un accidente. Dominic. Su corazón se detuvo. Fue asesinada, y el asesino es alguien en esta casa. Grace respiró hondo, manteniendo su mirada con una determinación feroz. Es hora de que lo sepas todo. Grace se lo contó todo. Le contó sobre el callejón en el centro de Los Ángeles, donde una fugitiva de 16 años había sido golpeada y dada por muerta. Sobre la joven enfermera que había aparecido como un ángel desde la oscuridad, valiente y amable. Le contó sobre el pequeño apartamento que olía a lavanda, donde Elena había vendado sus heridas y dicho palabras que cambiaron su vida para siempre. Sobre los años de llamadas telefónicas, visitas, aliento, una hermandad construida no en sangre, sino en algo más fuerte. Le contó sobre la fotografía que Elena había enviado hace 3 años de una niña con cabello oscuro y ojos brillantes. Sobre la voz de Elena, llena de amor. Me recuerda a ti, Grace, el mismo espíritu. Y le contó sobre la llamada telefónica de Ryan Cole hace 3 meses. Las líneas de freno fueron cortadas, dijo Grace, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Profesionalmente, la investigación se cerró antes de que nadie pudiera mirar de cerca. Alguien con poder lo hizo desaparecer. Dominic no se había movido durante su confesión. Se sentó congelado, su rostro tallado en piedra, sus ojos fijos en algún punto distante, más allá de las paredes de la habitación. Cuando ella terminó, el silencio fue absoluto. Luego, lentamente, algo se quebró. Sus hombros comenzaron a temblar. Sus manos, manos que habían acabado con vidas sin temblar, se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. 2 años, susurró.
Durante 2 años, creí. Su voz se quebró. Grace lo alcanzó, pero él se apartó, levantándose de la silla con una fuerza violenta. La silla se estrelló contra el suelo detrás de él. ¿Quién? La palabra salió de su garganta como el aullido de un animal herido. Sus ojos ardían con una furia que Grace nunca había visto. Una furia que le hizo entender por primera vez por qué los hombres le temían. ¿Quién mató a mi esposa? ¿Quién me la quitó? No lo sé, dijo Grace, obligándose a mantener la calma. Pero sé que fue alguien cercano, alguien que conocía su horario ese día, su ruta, sus hábitos. La mente de Dominic ya estaba corriendo, calculando, analizando. El horario de Elena era privado. Solo un puñado de personas tenía acceso a él. Rosa manejaba el calendario de la casa. Victor coordinaba los movimientos de seguridad. Marcus manejaba las comunicaciones externas con los aliados de Dominic y su madre. Margaret siempre había exigido saber el paradero de Elena. Por seguridad, afirmaba, por coordinación familiar. Dominic se sintió enfermo. El hombre que me atacó anoche, continuó Grace, él sabía. Me advirtió que dejara de investigar la muerte de Elena. Dijo que terminaría como ella si no me iba. Dominic se giró para enfrentarla, su expresión aterradora en su fría determinación. Descríbelo. No pude ver su rostro. Estaba demasiado oscuro, pero Victor lo hirió en el hombro derecho, creo. Dominic archivó la información. Un hombre herido no podría esconderse por mucho tiempo. Cada hospital, cada médico clandestino, cada casa de seguridad sería registrada. Hay un traidor en mi casa, dijo, su voz bajando a un susurro mortal. Alguien en quien confiaba, alguien que ha estado comiendo en mi mesa, durmiendo bajo mi techo, sabiendo que asesinaron a la madre de mi hija. Se acercó a Grace, tomando su rostro suavemente en sus manos, un contraste discordante con la violencia que ardía en sus ojos. Quédate con Lily. No salgas de la casa por ninguna razón. No confíes en nadie, ni en Rosa, ni en Victor, en nadie hasta que encuentre la verdad. Dominic, los encontraré. Grace. Su voz era una promesa y una maldición. Encontraré a la persona que me quitó a Elena, y cuando lo haga, sufrirán de maneras que no tienen nombre. La soltó y se dirigió hacia la puerta. Y entonces, dijo sin mirar atrás, quemaré todo lo que aman hasta las cenizas. Dominic trabajó durante la noche, en el sótano de un almacén en el centro de Los Ángeles, un lugar conocido solo por sus hombres de mayor confianza. Reunió a un equipo de 5. Eran soldados que habían demostrado su lealtad a través de sangre y fuego, hombres que morirían antes de traicionar el nombre castellano. Víctor Santos estaba a la cabeza de la mesa, su expresión sombría. Encontramos al atacante, informó Víctor. Fue tratado en una clínica clandestina en el este de Los Ángeles, herida de bala en el hombro derecho, exactamente donde lo golpeé. Los ojos de Dominic estaban fríos. ¿Nombre? Tommy Reese, un matón de bajo nivel. Pero esto es lo que importa. Victor deslizó una fotografía sobre la mesa. Tiene este tatuaje en el cuello. Dominic estudió la imagen, una serpiente enroscada alrededor de una daga, el símbolo de la familia Webb, un sindicato criminal menor que había operado en territorio castellano durante décadas, tolerado por su utilidad para manejar trabajos sucios. Webb, el nombre resonó en la mente de Dominic. Marcus Webb, su mano derecha, su consejero de mayor confianza, el hombre que había estado a su lado en el funeral de Elena, ofreciendo condolencias con lágrimas en los ojos. La sangre de Dominic se heló. ¿Dónde está Reese ahora?, preguntó, su voz sin delatar nada. Muerto. Alguien llegó a él antes que nosotros. Trabajo profesional, una sola bala, a corta distancia. Por supuesto. Marcus estaba limpiando cabos sueltos. Dominic despidió al equipo con instrucciones de continuar la vigilancia, pero mantuvo a Victor atrás. Necesito que hagas algo, dijo Dominic en voz baja. Algo que quede entre nosotros. Victor asintió. Lo que sea, jefe. Marcus Webb, quiero que sus comunicaciones sean monitoreadas. Cada llamada telefónica, cada mensaje,
cada reunión, pero él no puede saberlo. ¿Entendido? Si Victor estaba sorprendido, no lo demostró. Entendido. Durante las siguientes 48 horas, Dominic desempeñó su papel a la perfección. Se reunió con Marcus como de costumbre, discutió negocios, compartió comidas. Se rió de los chistes de Marcus, aceptó su consejo, lo trató como el hermano que siempre había creído que era. Y mientras tanto, la trampa se cerraba. En la tercera noche, Dominic filtró información falsa a través de canales a los que solo Marcus podía acceder. Mencionó casualmente, casi descuidadamente, que Grace había encontrado documentación que vinculaba el accidente de Elena con un pago específico, evidencia que expondría a todos los involucrados. Era una mentira, pero Marcus no lo sabía. En cuestión de horas, Victor interceptó una llamada telefónica. La voz de Marcus, presa del pánico y sin aliento. La chica Sullivan tiene pruebas, pruebas reales, documentos, pagos, todo. Si Dominic los ve, y luego otra voz, una voz que Dominic habría reconocido en cualquier lugar. Su madre. Contrólate, Marcus. El pánico es lo que hace que la gente muera. Necesitamos eliminarla esta noche, antes de que le muestre algo. Dije que yo me encargaré. Ya has cometido suficientes errores enviando a ese tonto de Reese, dejando testigos. Si mi hijo descubre tu incompetencia antes de que pueda manejar la situación, tú serás el eliminado. Una pausa. Luego Marcus, sometido. ¿Qué quieres que haga? Nada. Quédate cerca de Dominic. Actúa normal. Yo me encargaré de la chica. La grabación terminó. Dominic se sentó solo en la oscuridad de su estudio, el teléfono todavía en su mano. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, indiferentes a la devastación que se desarrollaba en su corazón. Su madre, la mujer que lo había criado, que le había enseñado los caminos del poder, que lo había abrazado cuando lloraba de niño, ella había matado a Elena. Había ordenado la muerte de su esposa, la única mujer que había amado de verdad, porque la consideraba indigna del nombre castellano. Y Marcus, su hermano en todo menos en sangre, la había ayudado a hacerlo. Dominic no lloró, no se enfureció, simplemente se sentó allí, sintiendo que algo dentro de él moría, el último fragmento del hombre que solía ser antes de que la oscuridad lo consumiera todo. Cuando finalmente habló, su voz era hueca. Me la quitaron, ambos. Sus manos dejaron de temblar. Su corazón dejó de doler. Todo lo que quedaba era un propósito frío y absoluto. Y ahora pagarán. La reunión familiar fue convocada para la medianoche. Dominic había elegido el gran salón de la mansión, la misma sala donde generaciones de castellanos habían tomado decisiones que moldearon el Hampa de la costa oeste. Esta noche sería testigo del fin de una era. Margaret llegó primero, elegante como siempre en seda negra. Su cabello plateado perfectamente peinado, tomó asiento a la cabeza de la mesa con la confianza de una reina que nunca había conocido la derrota. Marcus la siguió, su compostura resquebrajándose por los bordes. Sus ojos se movían nerviosamente por la habitación, buscando amenazas que no podía nombrar. Victor estaba junto a la puerta, flanqueado por 4 de los soldados más leales de Dominic. Y Dominic se sentó en el extremo opuesto de la mesa, su rostro una máscara ilegible. ¿De qué se trata esto?, exigió Margaret, convocándome en medio de la noche como a un... Silencio. La palabra cortó el aire como una cuchilla. La boca de Margaret se cerró de golpe, la sorpresa parpadeando en sus rasgos. Dominic nunca le había hablado así. Presionó un botón en el control remoto en su mano. Una pantalla descendió del techo. Los altavoces crepitaron y luego sus voces llenaron la habitación. Marcus, la chica Sullivan tiene pruebas, pruebas reales. Si Dominic los ve... Margaret, contrólate, Marcus. El pánico es lo que hace que la gente muera. La grabación se reprodujo en su totalidad, cada palabra condenatoria, cada admisión incriminatoria. El rostro de Marcus se puso blanco. La expresión de Margaret se endureció como la piedra. Cuando terminó, Dominic habló. También tengo registros financieros,
Pagos de empresas fantasma controladas por ti, madre, a cuentas vinculadas al escuadrón de sicarios que asesinó a mi esposa. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Todo está documentado. Todo está verificado. Margaret no alcanzó la carpeta. Sus ojos se clavaron en los de Dominic con veneno. Esto es una fabricación. Esa chica, tu preciosa sirvienta, te ha manipulado. Te está usando, Dominic. ¿No lo ves? Vino aquí con una agenda y ahora te ha puesto en contra de tu propia familia. Mi familia. La voz de Dominic bajó a un susurro más aterrador que cualquier grito. Tú asesinaste a mi familia, madre. Me quitaste a Elena. Hiciste de mi hija una huérfana. Destruiste todo lo que amaba. Se levantó de su silla, cada paso hacia Margaret deliberado y pesado. Durante 2 años he vivido en agonía. Vi a mi hija ahogarse en silencio. Me enterré en el trabajo porque no podía enfrentar el vacío. Y todo ese tiempo te sentaste a mi lado, ofreciste tus condolencias, me empujaste a otras mujeres, sabiendo que fuiste tú quien me arrancó el corazón. Margaret se mantuvo firme, su máscara finalmente desmoronándose. Elena no era digna de ti, escupió, toda pretensión de dignidad desaparecida. No era nadie, una enfermera común sin linaje, sin conexiones, sin valor para esta familia. Yo construí este imperio. Sacrifiqué todo para que tú pudieras liderarlo. Y tú ibas a tirarlo todo por la borda por alguna basura que recogiste de un hospital. La habitación cayó en un silencio mortal. Dominic miró a su madre, esta mujer que una vez había amado, una vez admirado, en quien una vez había confiado por encima de todos. Entonces nunca entendiste nada, dijo en voz baja. Elena valía más que todas las alianzas que hiciste, más que cada dólar en nuestras cuentas, más que este imperio que adoras. Se giró hacia Victor y asintió. Los soldados avanzaron, agarrando a Margaret y Marcus antes de que pudieran reaccionar. Marcus gritó, suplicó, llamó el nombre de Dominic como una oración. Margaret luchó con la furia de un animal acorralado, su elegante fachada completamente destrozada. «Te arrepentirás de esto», chilló mientras la arrastraban hacia la puerta. «Sin mí, esta familia no es nada. Tú no eres nada. Todo se derrumbará». Dominic la vio irse, su expresión tallada en hielo. «Esta familia se derrumbó el día que ordenaste la muerte de mi esposa», dijo. «Solo estoy finalmente enterrando el cadáver». Las puertas se cerraron detrás de ellos, y Dominic se quedó solo en el salón vacío, rodeado de fantasmas. Se había hecho justicia, pero Elena seguía muerta. Y nada llenaría jamás ese vacío. Una semana después de que Margaret y Marcus fueran llevados, la mansión castellano comenzó a respirar de manera diferente. El silencio opresivo que había rondado sus pasillos durante 2 años se levantó lentamente. La luz del sol parecía más cálida a través de las ventanas. Los sirvientes se movían con menos miedo en sus pasos. Y en algún lugar del jardín, la risa de una niña resonaba como campanas. Lily había florecido. Hablaba libremente ahora, haciendo preguntas, contando historias, cantando las canciones que Grace le había enseñado. Las pesadillas todavía venían ocasionalmente, pero se estaban desvaneciendo, reemplazadas por sueños que compartía emocionada cada mañana. En esta tarde en particular, Lily se sentó entre Grace y Rosa en el jardín, tejiendo coronas de flores con dedos torpes pero decididos. «Grace», dijo Lily de repente, sus pequeñas manos deteniéndose en los tallos, «te vas a quedar para siempre». El corazón de Grace se encogió. Miró a la niña, la hija de Elena, la niña que había llegado a amar como propia, y descubrió que no podía responder. «Porque quiero que te quedes», continuó Lily, sus ojos oscuros serios. «No quiero que te vayas como lo hizo mami». Antes de que Grace pudiera responder, unos pasos se acercaron por el camino de grava. Dominic. Se veía diferente estos días. Los bordes afilados de su dolor se habían suavizado. El hielo en sus 2 ojos había comenzado a derretirse. Todavía era peligroso, siempre sería peligroso, pero había algo más humano en él ahora. «Lily»,
dijo suavemente. ¿Puedes ir adentro con Rosa? Necesito hablar con Co-Grace. Lily los miró con ojos sabios, demasiado sabios para sus 5 años. Sonrió una sonrisa secreta y esperanzada, y tomó la mano de Rosa. No tarden mucho, papi. Estamos haciendo coronas para todos. Cuando estuvieron solos, Dominic extendió su mano a Grace. Camina conmigo. La llevó al jardín de rosas, su jardín de rosas, el trozo de tierra donde se habían arrodillado juntos con Lily, donde sus manos se habían tocado por primera vez, donde algo no dicho había comenzado. El atardecer pintaba el cielo en tonos de oro y ámbar. Las rosas que habían plantado estaban floreciendo ahora, rojas, blancas y rosadas, llenando el aire de dulzura. Dominic se detuvo junto al rosal blanco, el que Lily había llamado la rosa de mami. Grace, su voz era tranquila, despojada de su autoridad habitual. Viniste aquí por Elena, te quedaste por Lily. Todo lo que has hecho ha sido por ellas. Grace asintió, con la garganta apretada. Pero necesito saber. Se giró para enfrentarla, sus ojos grises vulnerables de una manera que nunca había visto. ¿Podrías quedarte por mí? Su aliento se cortó. Dominic, no soy nadie, una huérfana, una sirvienta, y tú eres... Soy un hombre que estaba muerto por dentro hasta que entraste en mi casa. Se acercó, cerrando la distancia entre ellos. Elena tampoco era nadie según los estándares de mi madre. Una enfermera de una familia pobre, sin conexiones, sin riqueza, sin estatus. Y fue el mayor regalo que la vida me dio. Su mano se alzó, acunando suavemente su rostro. No te amo porque salvaste a mi hija, Grace. Te amo porque me enseñaste que la luz puede existir en la oscuridad, porque miraste a un monstruo y viste a un hombre, porque cada momento contigo me hace querer ser mejor de lo que soy. Las lágrimas corrían por las mejillas de Grace. Yo también te amo, susurró. Creo que te he amado desde la noche en que le canté a Lily y te vi llorando en el pasillo. Desde que me di cuenta de que el hombre más temido de Los Ángeles era solo un padre roto tratando de salvar a su hija. Dominic apoyó su frente contra la de ella. No te merezco. Ninguno de nosotros merece lo que se nos ha dado. Pero Elena me enseñó que el amor no se trata de merecer, se trata de elegir. Ella se puso de puntillas y allí, bajo el atardecer, rodeados de rosas que susurraban sobre pérdida y renovación, se besaron. Fue suave al principio, tentativo, frágil, luego más profundo, desesperado, como si ambos se estuvieran ahogando y el otro fuera oxígeno. Cuando finalmente se separaron, Dominic estaba sonriendo, una sonrisa real, y Grace supo, con absoluta certeza, que finalmente estaba en casa. 3 años después, la mansión Castellano se había transformado. Atrás quedaba el frío mausoleo que había sofocado a todos los que entraban. En su lugar se erigía un hogar, vibrante, cálido, vivo con los sonidos de la risa y el amor. El jardín de rosas se había triplicado en tamaño, extendiéndose ahora por todo el césped trasero en olas de carmesí, marfil y rosa pálido. Se había convertido en un santuario, un lugar donde se honraban los recuerdos y se creaban otros nuevos. En esta tarde de primavera en particular, una niña de 8 años con rizos oscuros guiaba a su hermanito por los senderos del jardín con la seriedad de una curadora de museo. Este es el jardín de mami Elena, Lucas, anunció Lily, ajustando al niño en su cadera con facilidad practicada. Cada flor tiene un nombre. Cada nombre es un sentimiento. Lucas, de apenas 1 año, gorjeó felizmente y agarró un pétalo cercano. Cuidado. Lily redirigió suavemente su mano regordeta. Esa es la esperanza. No recogemos la esperanza, la dejamos crecer. Desde la terraza, Grace observaba a sus hijos con lágrimas en los ojos. Sus hijos. La palabra todavía se sentía como un milagro. Dominic estaba detrás de ella, con los brazos alrededor de su cintura, su barbilla descansando en su hombro. El hombre más temido de la costa oeste se había convertido en algo completamente diferente en estos últimos 3 años. Un esposo devoto, un padre presente, un hombre que aprendía cada día a dejar que el amor suavizara sus bordes. Va a ser una hermana mayor maravillosa.
murmuró Grace. Ya lo es. Dominic le dio un beso en la sien. Aprendió de la mejor. Observaron cómo Lily se detenía ante dos rosales plantados uno al lado del otro, uno blanco, uno rojo, ambos en plena floración. Dijo Lily a Lucas, señalando las rosas blancas, es el primer amor de mami Elena. Ella me dio la vida, Lucas. Ahora está en el cielo, pero nos cuida. Luego señaló las rosas rojas, vibrantes y fuertes. Y este es el amor sanador de mami Grace. Vino cuando yo estaba rota y me arregló. También arregló a papi. Lily se acercó al oído de Lucas, susurrando conspiradoramente. Ella es nuestro milagro. La mano de Grace voló a su boca, abrumada. Dominic la giró suavemente para mirarla, secando las lágrimas de sus mejillas. Nos salvaste, dijo suavemente. A todos nosotros. Grace negó con la cabeza. No, Elena me salvó a mí primero. Todo lo que hice fue por ella. Ella me envió aquí, Dominic. Realmente lo creo. Nunca se fue de verdad. Solo cambió de forma. Desde el rincón sombreado de la terraza, Rosa, ahora jubilada pero siempre parte de la familia, sonrió desde su silla acolchada. El verdadero amor nunca muere, dijo la anciana, su voz llevando la sabiduría de décadas. Solo se transforma. El amor de Elena se convirtió en el propósito de Grace. El propósito de Grace se convirtió en la curación de esta familia. Y ahora esa curación fluirá a través de estos niños y sus hijos para siempre. Lily corrió de regreso con sus padres, con Lucas rebotando en sus brazos. Papi, papi, necesito decirte algo importante. Dominic se arrodilló para mirarla a los ojos. ¿Qué es, princesa? La expresión de Lily era solemne, pensativa, tan parecida a Elena que le robó el aliento a Grace. Tengo dos mamás, dijo simplemente. Mami Elena me dio la vida. Mami Grace me enseñó a vivirla. Inclinó la cabeza. ¿Está bien? Dominic abrazó a su hija y a su hijo, sosteniéndolos con fuerza. Eso es más que bien, susurró. Eso es perfecto. El sol de la tarde bajó, pintando el jardín de oro. Las rosas se mecían suavemente con la brisa, sus pétalos atrapando la luz como oraciones susurradas. Y en algún lugar de esa brisa, Grace casi podía oír la voz de Elena, suave, cálida, llena de amor. Gracias, Grace. Cumpliste tu promesa. Grace cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente ahora. Siempre, Elena. Siempre. Queridos amigos que ven este video, esta historia contiene lecciones profundas sobre la vida y los valores humanos. Nos enseña que el amor nunca muere de verdad. Se transforma, se multiplica, encuentra nuevas formas de llegar a quienes más lo necesitan. Nos recuerda que la familia no siempre se trata de sangre, sino de elección. Y nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer como rosas en un jardín abandonado. ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿Cómo se conecta con tu propia vida? Nos encantaría conocer tus pensamientos. Por favor, comparte tus sentimientos en los comentarios. Tus palabras, que nacen del corazón, significan todo para nosotros. Si esta historia te ha conmovido, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Cada día te traemos nuevas historias que inspiran, sanan y nos recuerdan lo que de verdad importa. Te deseamos buena salud, felicidad y paz en tu vida diaria. Gracias por estar con nosotros. Adiós, y nos vemos en nuestro próximo video.